Dimensión con Dionisio Gutiérrez. La discriminación es uno de esos oscuros rasgos humanos que lastiman y provocan tempestades sociales. A través de la historia, en el mundo se han dado innumerables formas de discriminación por sexo, raza, religión, cultura, ideología y circunstancias personales, entre otras. Y los hechos confirman que estas actitudes solo han servido causas perdedoras y espurias, han limitado el desarrollo humano y económico de las naciones y han dividido al mundo de muchas maneras. En Guatemala, la discriminación más evidente se da en contra de la mujer, especialmente indígena y de escasos recursos. Reconociendo que Guatemala es un país con una problemática sociopolítica seria, compleja y profunda. Un país en el que la economía no crece lo suficiente para generar oportunidades para todos. Un país en el que pocos están bien y demasiados están mal. Un país en el que a cada poco todo cambia para que todo siga igual. Reconociendo que nuestra problemática social y humana es lamentable y vergonzosa, con la desnutrición de nuestros niños en primera plana. Reconociendo que estamos perdiendo tiempo valioso en causas que no van a puerto seguro. Debiéramos estar promoviendo la unidad en la sociedad y buscando acuerdos para trabajar todos como nación por un mismo objetivo, el desarrollo y el bienestar de todos los habitantes de esta tierra. La discriminación no tiene cabida en un compromiso y en una misión como esta. Todos nos necesitamos. Hace falta voluntad y visión de Estado. Hace falta liderazgo de ese que guía, aclara y define. Guatemala tiene muchos problemas, pero también tiene todas las oportunidades. Como siempre, depende de nosotros. La discriminación es una ofensa al ser humano. No va con un pueblo que quiera alcanzar desarrollo, bienestar y libertad. Condición socioeconómica, género, origen étnico, discapacidades, preferencia sexual o condiciones especiales de salud son algunas de las razones por las que un ser humano puede ser discriminado en algún momento de su vida. Entre 2004 y 2006 trabajaba en una institución del Estado. Llegué con la señora encargada del área administrativa, era asistente de la administración, y le decía que le estaba llevando las facturas que se estaba esperando. Entonces me dijo, sí, pero revisarla tú antes. Y yo le decía, mire, yo puedo revisar, pero estoy en otra área y pienso que le corresponde a usted. Cuando tenía 16 años estudié en un instituto para varones, un instituto del Estado público, ¿verdad? Y pues todo el primer año que estuve ahí pues se desarrolló muy bien, ¿verdad? Como un joven normal de 16 años, aunque pues tal vez sí se me notaba que era gay, pero nunca tuve ningún problema. Tengo un hijo con síndrome de Asperger. La verdad es que nosotros sí hemos sufrido bastante discriminación en cuanto al diagnóstico de Javier, porque yo siempre fui muy abierta en decir qué era lo que él tenía. No lo ocultaba, lo llevaba a todas las piñatas, le dije a mis amigas qué era lo que él tenía, la familia las trataba de informar, pero hay gente que no quiere saber o no quiere entender, no quiere vivirlo, ¿verdad? No lo quiere aceptar. Fui diagnosticado en el 2001 como VIH positivo. En ese tiempo yo trabajaba en un restaurante. Recuerdo que me sentí muy mal, inclusive pedí el certificado para poder ir al ICSS, no me lo quisieron dar, y me preguntaban por qué quería ir al ICSS. Cuando yo le dije a mi jefe el por qué era que yo quería ir al ICSS, me dijo que no tuviera pena, que podía ir y que nadie se iba a enterar de mi condición de vida. Me dijo, ¿verdad que eres impertinente? ¿Verdad que eres abusiva? Me dijo, solo le estoy diciendo de que no está, o sea, en el área donde estoy no revisamos esta documentación, pero si quiere yo lo reviso, le decía. No creo yo que sea eso impertinencia o abusivez, le decía. Es que yo con las indias no puedo hablar, y menos con vos, india tenías que ser. Cuando fue las inscripciones al siguiente año, ¿verdad? Que me tocaba. Entonces fui con mi mamá a ir a inscribirme y todo, y pues nos llevamos la sorpresa de que
nos dicen los directivos del instituto educativo que no me podía inscribir más, ya no podía continuar mis estudios ahí, por el hecho de que yo era gay y que ese era un instituto de varones. Cuando él tenía 5 años vivimos, o sea, todos los días era él alistarse como que iba a su entrevista de trabajo, vestirse, arreglarse, se preparaba, desayunaba bien y todo, porque él iba casi que a pedir su, ¿verdad?, su cupo. Él iba formalmente. Nadie abría las puertas porque no estaban tal vez preparados o porque no querían toparse con la pared con un reto así. A los 6 meses del diagnóstico me despidieron y lo único que me dijo fue que me iban a despedir por mi bajo rendimiento, cosa que no era cierta. Al preguntarles el motivo real, el por qué me despedían, me dijo que no me lo podía decir, que no encontraba la forma de cómo decirme de que en realidad me estaban despidiendo por ser VIH positivo. La víctima cae en una depresión como persona, se autoaísla y desaparece en el ambiente como persona, porque ya se llega a tener ese sentimiento de que todos me van a ver igual, o sea, que todos me van a atacar de la misma manera. Logré entender que yo podía vivir, que tenía derecho al trabajo, derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a vivir una vida como cualquier persona. Logré demandar a la empresa que me estaba despidiendo por ser VIH positivo y fui en Guatemala el primer caso que salió a la luz pública y que logré que la empresa que me despidió me pidiera una disculpa pública. Es necesario grupos de apoyo para que la gente esté un poquito como anuente a las diferencias de los demás, a ayudar, simplemente es ayudar. Gracias a Dios pude seguirlo en un instituto privado, pero ¿qué hubiera pasado si no? O sea, me hubiera quedado allí, no hubiera podido tener derecho a la educación, nunca hubiera sido un profesional en la rama que fuera, ¿verdad? Y tal vez estaría sin empleo, tal vez estaría en la calle, trabajando en el comercio sexual, como lo hacen muchos de jóvenes gay. Las personas diferentes de alguna u otra forma simplemente son diferentes, pero no dejan de ser personas. Tienen un diferente color de vida. La discriminación y la exclusión dificultan considerablemente el ejercicio pleno de los derechos humanos. Uno de los instrumentos fundamentales para el tema de derechos humanos es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Lo que intentaron los países fue darle al ser humano esas condiciones de igualdad y de no ser discriminados. Esto lo que busca obviamente es que el ser humano pueda desenvolverse, pueda tener acceso a los satisfactores sociales mínimos que le permitan a cualquier ser humano vivir dignamente. Cuando se viene acá a presentar una denuncia sin que haya una denuncia al Ministerio Público, lo que hacemos es remitir esa denuncia y darle el acompañamiento del caso. Siempre, reitero, sin tener una injerencia dentro del sistema de justicia porque no es propio de la naturaleza ni del mandato del procurador. El tema de la discriminación es un tema fundamental que el procurador lo que hace es vigilar. Y tal como es el mandato del procurador, la fiscalización de todos los funcionarios públicos que deban cumplir con la normativa establecida en nuestra Guatemala y en toda la legislación. Bienvenidos a Dimensión. Hoy tenemos un tema que consideramos muy importante, discriminación. Y para platicar sobre ello nos acompañan Leticia Teleguario, es asesora en temas de pueblos indígenas de AID y la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, miembro de la Junta Directiva de Vital Voices Guatemala y colaboradora de Fundesa. También nos acompaña don Carlos Sabino, doctor en Ciencias Sociales, catedrático de la Universidad Francisco Marroquín. Doctor Sabino dirige la maestría y el doctorado en Historia en la Universidad Francisco Marroquín. También nos acompaña Anabela Giraca, directora del Instituto de Lingüística e Interculturalidad de la Universidad Rafael Andívar, es columnista del periódico y novelista. Y don Becker Chocó, que es comisionado presidencial contra la discriminación y el racismo. Bienvenidos a Dimensión. Gracias. Es un gusto tenerlos con nosotros. Señorita Teleguario, ¿qué es discriminación? ¿Cómo se define?
Desde mi perspectiva, discriminación es la preferencia o la exclusión que se le hace a ciertos grupos en forma o en base a su etnia, en base a su raza, en base a su situación económica, en base a su género, que lo vemos muy palpable, lamentablemente, acá en Guatemala, ¿no? En mi caso particular puedo mencionar varios ejemplos que posteriormente quizás podamos abordarlo más a detalle sobre algunos escenarios en los cuales he sido discriminada en diferentes espacios. Parte de lo que siento que es la responsabilidad de nosotras las mujeres es educar a nuestros hijos desde las propias casas para que hayan igualdad de condiciones en todos los escenarios. Y porque es muy latente, ¿no? Es muy latente que vemos la discriminación desde nuestros propios hogares, desde la calle, la escuela, en los espacios públicos, en los espacios profesionales. Pues básicamente eso es lo que yo considero que es discriminación, es la preferencia hacia cierto sector y la falta de valorización hacia otro sector o a una persona en específico. Decía Yiraka, ¿qué efectos tiene la discriminación en el desarrollo personal? ¿Tiene efectos a corto, mediano y largo plazo? Bueno, yo quisiera iniciar diciendo algo importante, es que a los discriminados se les impide ejercer los mismos derechos que a los que se consideran normales o superiores a los otros. Desde ese punto, pues obviamente eso afecta, la discriminación afecta en el desarrollo del país. Yo siempre hablo de la discriminación de Estado como tal. O sea, afecta en el desarrollo igualitario que tienen los pueblos, que tienen las personas. Le hablo, por ejemplo, el tema de educación. A mayor ruralidad, menos atención en salud, en educación, en todos los servicios públicos. Es una forma de discriminar. Y eso afecta no únicamente a nivel individual, sino también a nivel colectivo. Doctor Sabino, ¿tiende el ser humano a discriminar? ¿Es una condición natural del ser humano o es una conducta aprendida? Bueno, en mi opinión sí es una conducta natural, vamos a decir. Yo creo que el origen remoto de la discriminación viene del tribalismo del que todos venimos, el tribalismo del neolítico, de la edad antigua. En realidad discriminar, la palabra que se usa fuera incluso del ámbito de lo social, es una palabra que significa separación, diferenciación, separar una cosa de otra porque son diferentes. Entonces, en ese sentido básico y en el sentido ancestral, la discriminación es propia del ser humano. Yo creo que a veces sería bueno discriminar entre vamos a decir, la discriminación de separación y la discriminación de superioridad e inferioridad, que es la que realmente preocupa. Y también creo que habría que distinguir claramente entre lo que es una discriminación como parte de la estructura legal, donde, por ejemplo, a la mujer se le niegan ciertos derechos, o como sucedía aquí en la colonia, que diversos grupos sociales tenían diferentes privilegios o derechos, de esa discriminación que es espontánea y que la gente se junta con los suyos. Por ejemplo, a veces en Europa o en Estados Unidos los latinos se juntan entre sí. No porque los discrimine, sino porque se sienten más cómodos. O sea, me parece que el término tiene varias gradaciones en ese sentido. Vamos a ver, señor Chocó, ¿qué relación existe entre discriminación y conflictividad social? Bueno, gracias, doctor. En realidad, hablar de discriminación en Guatemala es reconocer también que a partir de que hay una conciencia en términos de que el 95% del país, y eso está medido científicamente vía encuestas, en términos de que acepta que hay discriminación y que en su mayoría la sufren los pueblos indígenas. Aquí se ha querido tal vez en determinado momento relacionar discriminación y conflictividad en términos, por ejemplo, de que la ausencia de beneficios o de esos satisfactores necesarios para el desarrollo social generen de alguna manera la potencial conflictividad. Puede ser, por ejemplo, la falta de acceso a tierras, acceso a servicios básicos, y hay que también ver de que en el contexto se puede estar estereotipando y cayendo precisamente generando prejuicios sobre comunidades que no necesariamente son las que están generando, ¿verdad? Creo que una recomendación, y eso lo decía el doctor Toledo en su reciente visita a Guatemala, en el sentido de que hay que ir y acercarse a las comunidades y ver a detalle que lo que hay en Guatemala es una
gran diversidad étnica y un pueblo que está trabajando y contribuyendo día a día a salir adelante. Y quizá el error sería caer en estereotipar a todo un pueblo o generar esa conflictividad a partir de ciertos liderazgos negativos, que los hay en todo contexto. Y el tema es tal vez plantear lo que ya la doctora Giraca mencionaba en su intervención, el hecho de que hay ausencia de oportunidades, ¿verdad? De oportunidades al desarrollo. Aquí quitando los servicios de la deuda y las obligaciones a cargo del Tesoro, el Estado en el 2010, y eso lo tenemos medido a partir de la ley de presupuesto, invirtió ese año per cápita 4.600 quetzales por alguien que está en Ciudad de Guatemala versus, por ejemplo, 1.600 quetzales por alguien que está en el departamento de Totonicapán, donde la población es 98% quiché. Y esa diferencia en términos de inversión lo que genera es ausencia de escuelas, ausencia de salud, ausencia de infraestructura tan necesaria para los desarrollos. Y quizá ahí el tema es la potencial o la mala lectura que se le esté dando, que ante la ausencia de esto se esté generando conflictividad, lo cual es totalmente falso. Y puedo mencionar otro dato concreto, el hecho Vamos a un corte y cuando regresemos practicamos Por más supuesto. temas. Volvemos en un momento para seguir en Dimensión, nuestro tema de hoy, discriminación. Bienvenidos, seguimos en Dimensión, nuestro tema de hoy es discriminación. Licenciada Teleguario, aceptamos que existe discriminación en Guatemala. ¿Quiénes son los grupos más discriminados para ir definiendo un poco mejor cuáles son las consecuencias que tiene el discriminar? ¿Está o no está funcionando la ley para proteger a los discriminados? Bueno, los grupos, o mejor dicho, la población más discriminada, específicamente en el caso de Guatemala, son las comunidades indígenas, específicamente el caso de las mujeres, que como ustedes bien saben, sufrimos de discriminación no solamente por el hecho de ser mujer, por el hecho de ser indígena y por el hecho de tener limitados accesos a servicios básicos que nos conllevan a una pobreza o a la pobreza extrema. El sistema de justicia guatemalteco tiene grandes debilidades. Y en el caso específicamente de la discriminación sabemos que no ha jugado un rol importante o por lo menos no ha tratado de hacer su mayor esfuerzo para culminar hasta cierto punto los casos que entiendo van en primera instancia en la Comisión contra la Discriminación y el Racismo, que aquí Becker puede ampliarnos un poco más sobre el rol que ustedes juegan dentro de este proceso, pero hay bastantes instancias a las cuales las personas que sufren de discriminación pueden abocarse, la Policía Nacional, por ejemplo, la PDH, el Ministerio Público. El punto es cómo se apropian o qué tanta viabilidad existen en estos mecanismos para llegar a que un proceso tenga el resultado que se espera. En el caso de las mujeres y la discriminación, siento que sí tiene una connotación bastante especial, porque el hecho de ser discriminadas puede bloquearnos de por vida, ¿no? O en el caso muy personal, que tal vez yo lo considero como una historia un poco diferente al de la mayoría de las mujeres indígenas, es que en el momento en el cual fui discriminada, al momento de poner un pie acá en la ciudad capital, me fortaleció para seguir preparándome, para seguir mostrando que yo soy igual que todas las mujeres quienes se desenvuelven acá en la capital. Lamentablemente no podemos decir eso de la mayoría de la población, específicamente las mujeres indígenas. Entonces, ahí vemos esa... ¿Hay casos emblemáticos que se estén procesando en este momento? Al partir diciendo el hecho de que la discriminación existe como delito en Guatemala desde el año 2012 en el código, como una reforma al Código Penal, y a partir de eso es verdad que han surgido casos, uno de los más emblemáticos sin duda alguna de la agresión de discriminación que tuvo la doctora Rigoberta Menchú, la doctora Irmalicia Animatuj, la licenciada Cándida Chipir, que han llegado de alguna manera a ser casos emblemáticos y sentencia porque ha habido o ha existido en torno al acompañamiento del caso un proceso de seguimiento no solo desde el ámbito público, la parte legal, y pues han llegado a sentencia. Hay que decir que existe poca cultura de denuncia. Quizá la población, y eso hay que hacerlo ver, que la discriminación es un delito y que lo puede denunciar
en la policía, en los diferentes órganos del sistema de justicia, ¿verdad? La propia Procuraduría de Derechos Humanos, el MP, de manera que los casos que en este momento se evacúan y de los que tenemos conocimiento, nosotros cerramos el año 2012 con 70 casos registrados en la comisión. De esos muy pocos han avanzado, pero obviamente hay que entender que este contexto obedece también a la impunidad que ocurre en el avance de casos. Chiraca, a través de los medios de comunicación o de los distintos sectores de la sociedad, ¿se transmiten estereotipos que refuerzan las actitudes discriminatorias? Sí, ese es un tema muy interesante. Primero porque se activan dispositivos básicos que hacen que la discriminación funcione. Y estos dispositivos básicos se reflejan mucho en los medios, en el imaginario que tenemos allá afuera construido y que nosotros mismos colaboramos a construir. Le pongo algunos ejemplos, el tema del paternalismo, por ejemplo. El paternalismo, el etnocentrismo, que son fenómenos, los estereotipos, como mencionaban los compañeros acá, que son fenómenos que se activan y que nosotros empoderamos porque están plasmados muchas veces en los medios, están plasmados en el discurso, están plasmados en la imagen. La competencia es desleal cuando un sistema educativo, por ejemplo, quiere formar bajo los principios de igualdad, bajo los principios de solidaridad, que diríamos son los que pueden formar una ciudadanía más responsable, basada en la diversidad como un valor de país, que yo creo que la discriminación cabalmente es eso, es la negación a la diversidad, la negación a la diferencia. Pues muchas veces estos medios tienen una exacerbada obsesión por la homogenización, por querer construir un guatemalteco igual, y obviamente esto en contra del respeto a las diferencias. Se construye de muchas formas. Nosotros hemos trabajado, por ejemplo, les pongo rápido un ejemplo, en el Observatorio sobre Racismo en Medios de Comunicación, y la imagen que se construye en medios de comunicación, sobre todo la imagen de la mujer indígena, la imagen de la mujer, la imagen de la juventud, esta discriminación también basada en la identidad de género. O sea, hay un discurso que está ahí que muchas veces no vemos claro, pero que se va construyendo, edificando, y que obviamente forma ideologías, mentalidades que vienen a reforzar estos dispositivos que apoyan la discriminación como una práctica supuestamente normal. Doctor Sabino, una pregunta más de fondo tal vez que nos ayudaría a entender mejor esta dinámica perversa que de alguna forma se vive en Guatemala y que causa mucho daño humano. En naciones donde no hay desarrollo, no hay crecimiento económico, no se generan suficientes oportunidades, hay demasiadas personas que no logran acceder a un nivel de vida, de bienestar digno, etc. Es donde, digamos, se centran los esfuerzos, las energías en todas estas dinámicas disfuncionales donde hay conflictos por la discriminación, hay conflictos por todos estos temas ideológicos, etcétera. O sea, nos perdemos un poco por las ramas porque simplemente no tenemos cómo aprovechar nuestro tiempo en usar bien las oportunidades que nos presenta el destino. Simplemente, al ser un país sin oportunidades, pues en algo tenemos que dedicar la energía. Entonces, ¿qué relación existe entre la falta de desarrollo, la falta de oportunidades, con la discriminación, la conflictividad ideológica y toda esta conflictividad social que se genera por estas disfunciones? Bueno, yo no creo que se pudiera hacer una conexión muy directa. Realmente no lo pienso yo. Porque el problema discriminatorio proviene de una raíz étnica, de eso que yo decía hace un momento, de esa identidad que en el fondo es tribal, de cualquier grupo humano, que sea el mayoritario o un grupo menor. Es decir, tribu contra tribu tiende a discriminar, y la época de la conquista y de la colonización de este continente muestra las variantes que hubo desde lo que pasó en Estados Unidos a lo que pasó en Brasil, a lo que pasó en la América hispana. Y realmente yo creo que hay discriminación en el sentido negativo de la palabra, digamos, en el sentido de desprecio, de exclusión de ciertos grupos. Bueno, en algunos casos es una discriminación legal, en otras es puramente social, pero lo hay en sociedades desarrolladas realmente y en sociedades que tienen multitud de oportunidades. No creo yo que pudiéramos decir que ni la riqueza ni la variedad de oportunidades, que a veces no es tanta como se imagina, no es tanta la diferencia, nada de eso es lo que va a promover una política discriminatoria. Yo pienso que quizás es como al revés. Una política discriminatoria puede ser muy negativa
a la hora de bloquear a una multitud de personas para entrar en un camino de creación de riqueza, de desarrollo, de prosperidad. En mi opinión, yo pienso que vivimos en un mundo, planetariamente hablando, mucho menos discriminatorio que hace 50 o 100 años, o hace 200, donde se legitimaba la esclavitud, la servidumbre sobre bases étnicas y raciales. Pienso que en ese sentido sí la humanidad ha avanzado notoriamente, incluso la idea de que se considere algo malo y pecaminoso la discriminación. Uno lee artículos, libros, comentarios, testimonios de hace 300, 400 años y ve que para la persona es lo más natural hablar de su grupo étnico como superior y los demás inferiores. Y eso es válido no solo para el hombre blanco europeo, es válido para los japoneses, es válido para los chinos, es válido para tribus como los caribes, que por ejemplo discriminaban abiertamente a la otra gente. O sea, me parece que tendríamos que centrarnos bien. Este no es un problema en crecimiento, este es un problema al que hay que ir entendiendo que lo que queda por hacer es cada vez más difícil porque está más hundido en la conciencia de la gente y es más indirecto y más tiene que ver con medios de comunicación y con estereotipos subyacentes y no con leyes como las que existían de apartheid o cosas así, ¿verdad? Ya. Volvemos en un momento para seguir con Dimensión, nuestro tema de hoy, discriminación. Bienvenidos en Dimensión, nuestro tema hoy es discriminación. Licenciada Giraca, considerando que la mayor parte de la pobreza, la desnutrición y el atraso social se encuentra dentro de la población indígena, ¿tiene esta desigualdad en Guatemala un origen discriminatorio? Definitivamente. Yo pienso que siempre hemos hablado del racismo, en este caso, que es la discriminación por etnia exacerbada. Y la discriminación o el racismo yo lo definiría con una frase muy simple: la probabilidad sistemática de que unos pueblos vivan menos y peor que otros. Y en Guatemala sistemáticamente se da la probabilidad de que unos pueblos vivan menos y peor que otros. Y generalmente estos pueblos que viven menos y peor que otros, sin exagerar, pero en la mayoría de los casos, con mucho énfasis, son los pueblos indígenas. Es casualidad, la construcción de Estado lo permite. O sea, esa es una construcción de Estado que permite que estos pueblos, que son los pueblos indígenas, vivan menos y peor que otros. A nivel de acceso a servicios de salud, a servicios elementales, el acceso a agua, el acceso a energía, etcétera. Lo han dicho los compañeros claramente, el acceso a educación. Las escuelas multigrado, por ejemplo, en donde un solo maestro atiende a 100 niños, se dan en el área rural y específicamente en el área indígena, en la mayoría de los casos. El tema de salud, el tema de la desnutrición. La mitad de la población infantil menor de 5 años padece de desnutrición crónica. Eso tiene énfasis en niños indígenas, según los estudios. No digo que únicamente niños indígenas, pero el énfasis históricamente se ha dado ahí. Y generalmente las soluciones que el Estado busca son soluciones siempre etnocentristas, siempre muy paternalistas, desde lo blanco, desde lo metropolitano, muchas veces desde lo masculino, desde lo que se considera normal o esas mayorías y esa homogeneidad que es la que construye, digamos, este Estado que es lo que tenemos. Ahora toda esta problemática se profundiza mucho más cuando no hay desarrollo, cuando no hay crecimiento económico, cuando no hay condiciones para la inversión, cuando no hay todas las certezas que necesita un país para el crecimiento en general. ¿Qué dice el gobierno de esto, licenciado Chocó? Bueno, el diagnóstico del racismo tiene establecido, por ejemplo, una medición de que al país le cuesta 3.3% del Producto Interno Bruto la discriminación, que para los números actuales estamos hablando de arriba de 12.000, 15.000 millones. Y dicho en positivo, si no fuéramos discriminatorios, tuviésemos más crecimiento económico. Y en eso... o sea, la discriminación afecta el desarrollo. Por supuesto, lo que ustedes, sin duda alguna. Y poner énfasis, por ejemplo, en una política institucional en términos de reducir un flagelo tan grande que es un efecto de la discriminación como lo sería la desnutrición crónica, que bien Anabela ya lo ha hecho mención. Por eso el Pacto Hambre Cero que el señor presidente ha lanzado y que ha estado liderándose en este proceso para poder, obviamente, luchar contra ese flagelo. Hay que mencionar también que la Constitución
En referencia a temas relacionados a pueblos indígenas, solo del artículo 65 al 70 han pasado más de 25 años de la Constitución y no se ha desarrollado el artículo 70. De hecho, en algunas de las propuestas que iban en la reforma constitucional que se promovió por el señor presidente, iba precisamente también el reconocimiento de la diversidad étnica del país, ¿verdad? Que es justamente parte también de la agenda de la paz y que son temas pendientes que hay que irlos abordando para poder vivir y unificarnos en la diversidad, ¿verdad? Es decir, el reconocimiento del otro y a partir de eso ver esa diversidad como potencialidad para el desarrollo y no como una división como se ha querido plantear en determinado momento en el debate. Ya. Licenciada Televario, ¿de qué forma se puede superar la discriminación en Guatemala? Creo que parte de lo que siento que este es un proceso que nos llevaría mucho tiempo, el tratar de superar la discriminación, pero como lo dije a un inicio, parte de la responsabilidad de todos los acá presentes que tenemos este espacio y tenemos ese privilegio de poder conversar de este tema tan controversial a nivel de país es precisamente esto, ¿no? Pienso que, como Becker lo mencionaba hace un ratito, para que haya desarrollo en el país es necesario que haya igualdad de condiciones, porque yo en ocasiones doy un ejemplo. Un ave, para poder volar, necesita que las dos alas vayan al mismo rumbo. Eso no pasa acá en Guatemala. Entonces, ¿cómo hacemos para la carga de las personas quienes pueden volar se incrementa y hace que el avance sea mucho más lento por todos los que vienen atrás? Pero, ¿cuál es la solución? La solución es dar una vuelta, dar un giro y ver cómo podemos jalar, pero al mismo tiempo cómo podemos empoderar a las personas quienes no tienen o quienes no han tenido un grado de formación. Para mí la educación es básica para tratar no solamente el tema de discriminación, sino el desarrollo de nuestro país. Eso es algo que también en algún momento lo discutíamos con los compañeros, el hecho de que sí, ¿qué es mejor? ¿Ley de cuotas para que haya más participación o no? Es un tema que en algún momento asumo que lo vamos a tocar, pero en países desarrollados, por lo menos sin ir muy lejos, Latinoamérica, Nicaragua, Costa Rica, ¿por qué es que las mujeres, sin ir enfocándonos en el tema de mujeres indígenas, mujeres, por qué es que más personas están en diferentes espacios de toma de decisión? Es precisamente porque se les ha dado ese potencial, pero al mismo tiempo la necesidad de proveerles de educación de calidad. Y el hecho tengo conocimiento que pronto se apertura la escuela de gobierno, siento que es sería un ejercicio bastante interesante si dentro de las mismas cátedras se hablaran de estos temas que no son comunes abordarlos en la academia, ¿verdad? Eso es como fundamental, no solamente el acceso, para que más mujeres, mujeres indígenas estén recibiendo diplomados, maestrías, sino más bien el cambio contundente que debería de empezar desde un ejercicio público. Doctor Sabino, ¿se debieran establecer, por ejemplo, un sistema de cuotas para mujeres, sobre todo indígenas, para cargos públicos? ¿Debiéramos entrar en ese tipo de arreglos? Yo pienso que no. Definitivamente mi posición en ese punto sí es muy clara. El sistema de cuotas es discriminatorio. O sea, está estableciendo una diferencia e implícitamente está asumiendo que hay un sector inferior al cual hay que sobrecompensar. Para mí moralmente es un error. Es un error fuerte. Ahora, en el sentido práctico es otro error también, mucho más grave, porque estás discriminando a gente que pudiera tener la capacidad para ejercer el cargo, para entrar en la universidad o lo que fuera, y en Estados Unidos hay una serie de peleas legales muy interesantes sobre eso, y estás discriminándolo negativamente. La persona tiene un promedio de 80 y el otro, que es de un grupo étnico diferente, tiene 79 y entra el de 79 y no el de 80. ¿Puede ser eso justo realmente? Sí. El hecho de que se plantee este tipo de legislación o de sistema viene un poco por el hecho de que como se discrimina en contra, en el caso de Guatemala, de los indígenas, especialmente de las mujeres, se compense vía un sistema de cuotas. Claro, pero ¿quién, en primer lugar, quién tiene derecho a establecer la cuota? ¿Quién tiene la capacidad neutra para poder decir y cómo se va a valorar un resultado donde en realidad se está discriminando, contradiscriminando? Yo pienso que de verdad no tiene justificación moral. Yo no puedo darle a una persona que asumo inferior una sobrevaloración. Es por capacidad.
es por capacidad o por lo que corresponda en el caso necesario. Puede ser capacidad, puede ser fe, puede ser lo que tenga que ser. Hay tradiciones históricas en cada sociedad donde, por ejemplo, las sociedades eslavas tienen una tradición más igualitaria quizá que otras sociedades. Ya hay sociedades africanas donde hay mucha y otras hay poca diferencia entre sexos. Pero realmente yo pienso que el resultado final es negativo porque se tiende a enquistar todo eso, se tiende a crear un grupo sobreprotegido y la sobreprotección realmente nunca llega a condiciones de igualdad. No es por esa vía que se ha llegado a cierta igualdad en Finlandia y en otros países nórdicos. Bueno, yo creo que muchos países han aplicado leyes compensatorias, políticas compensatorias, léase ley de cuotas, acciones afirmativas, dichas de muchas maneras. Y tiene dos principios básicos con los cuales yo estoy de acuerdo. No es que se admita que el otro es inferior, es que el otro ha vivido en diferentes condiciones, que es una cosa muy, muy diferente a verlo como inferior. El tema de las acciones compensatorias parte de algo que es tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. O sea, quienes han vivido en desigualdad de condiciones históricamente merecen un trato diferenciado. En este sentido, inyectar toda la posibilidad del Estado en materia educativa, en materia de salud, en materia de justicia, etcétera, por vía de la ley para que estas poblaciones tengan acceso a alcanzar alguna vez esta igualdad de oportunidades de las que hablamos. En el tema educativo se da mucho, las universidades de muchos países han aplicado leyes compensatorias que van permitiendo el acceso de jóvenes indígenas, de mujeres, ¿verdad?, bajo diferentes principios. Primero, el principio de temporalidad. Pensemos que las acciones compensatorias o acciones afirmativas no son para siempre, simplemente tratan de ir alcanzando esa desigualdad que es sistémica, o sea, que es parte del sistema. Vamos a un corte, pero vamos a regresar para terminar con este tema, así que los dejamos un momento y regresamos para seguir con dimensión y discriminación. Bienvenidos, seguimos en Dimensión, nuestro tema de hoy es discriminación. Regresemos un momento al tema de un sistema de cuotas para compensar a quienes se pueda sentir en un momento determinado que han sido discriminados por cualquier razón. En este caso, el de Guatemala, estamos hablando indígenas, mujeres en especial, y de un sistema de cuotas en que se podría asignar para posiciones o responsabilidades. Doctor Sabino, quería reaccionar usted a lo que decía la licenciada. Un poco sobre eso de las desigualdades y la compensación. Bueno, en el fondo se sigue siendo racista. Yo pienso que con el sistema de cuotas, porque la cuota se aplica por la raza. ¿Qué pasa con un hijo de padres divorciados? ¿Qué pasa con un hijo de una persona que se ha criado en un barrio muy pobre? Si fuéramos a compensar, tendríamos que compensar todo. No solo el grupo étnico, no solo el sexo de la persona. ¿Qué pasa? Yo pregunto, y ahí empieza otra vez el problema moral, ¿qué pasa con la persona que ha sido admitida y sabe que ha sido admitida con menos capacidad, con menos, digamos, rendimiento y aún así todo está dentro? Esa persona se va a sentir igual a los demás. No es una discriminación mucho más sutil la que se está aplicando. ¿Por qué no tener confianza en la otra gente? Yo parto de esta base que el problema de la discriminación, por lo menos en América Latina, no es un problema legal. No son las leyes las que llevan a la discriminación, es un problema social. Que la ley solo puede compensar en algunos casos, como tú decías, cuando podemos conformar un delito, ¿verdad? Pero en el resto es una actitud de grupos. ¿Cómo podemos hacer incluso que un grupo étnico número 4 no discrimine al grupo étnico número 8? Tendríamos que establecer un contrasistema de contrabalanceos entre 22 grupos o 23 grupos étnicos. A mí me parece que eso no funciona. Yo solo quiero agregar algo importante aquí. Usted estaría asumiendo entonces que alguien por ser indígena o por ser mujer no tiene la misma capacidad. Ojo, que no se está tratando aquí de capacidad, capacidades tenemos todos. O sea, esta mujer indígena que tiene la misma capacidad no es tomada en cuenta de forma igualitaria. Miremos el tema del Congreso.
Mire usted las listas de candidatos a diputaciones. Ponen a las mujeres, porque es políticamente correcto hacerlo, y a las mujeres indígenas las ponen en cuarto, quinto o sexto, donde sabe usted que no van a acceder al poder. Y a los primeros que pone usted es a los hombres ladinos, por ejemplo, porque ese es el patrón, o esa es, digamos, la imagen de Congreso que tenemos. Históricamente la hemos tenido así, con algunas variaciones, pero bueno, eso no. Entonces, generalmente la capacidad la tienen igual las mujeres indígenas. Por supuesto que sí, pero es que nadie lo negaría, si no estaríamos asumiendo que mujer, que indígena no tiene la misma capacidad y que se le está haciendo un favor con una acción compensatoria. Y no se le está haciendo un favor, es un tema de ley y de derecho, que todos tienen a acceder. Pero no lo es. El acceso sería si hubiera condiciones diferentes. Si yo para entrar a una universidad le pido a las mujeres un promedio de 60 y a los hombres de 50, lo estoy discriminando. Es que de ninguna pero manera si pido al revés pide también. menos. De ninguna manera Si yo una pido a acción todos igual. No, fíjese que, por ejemplo, programas como Edumaya, que dieron becas aproximadamente a 2,000 indígenas, todos tenían que aplicar, pasar el examen de admisión de la Universidad Rafael Andívar, todos tenían que tener exactamente las mismas condiciones. Simplemente por razones económicas, simplemente por razones sociales, por razones geográficas, etcétera, estos jóvenes no tenían acceso a la universidad. O sea, aquí no estamos tocando el tema de calidad, que por ser indígena se le dio la beca. El hecho es que los pueblos indígenas y los jóvenes, sobre todo, tengan acceso a la universidad y, por supuesto, que compitan. El tema de las acciones afirmativas no con el debate la competencia. de cuotas que han mencionado, han planteado un tema que subyace y quizá el tema de fondo, que es el tema de las asimetrías de poder. Detrás del racismo lo que existe y de la discriminación son asimetrías de poder. Y quizá hay hablarle tal vez a la élite dirigente y a la élite en términos de discutir una Guatemala más unida, con mayor equidad en términos de poder, en términos de plantearnos una Guatemala con más oportunidades en la ruralidad, con más oportunidades para los pueblos indígenas. Y eso implica un debate necesario y una implicación de la élite de este país. Y me refiero no solo a los clásicos poderes del ejercicio del poder, sino también la discusión que plantea también el surgimiento de factores emergentes de poder, que obviamente ahí creo que en términos de país, en términos de nación, que es lo que tenemos que plantear y construir esa nación, eso más grande que es la nación, en términos de cómo nos pensamos una Guatemala sin asimetrías de poder, o en todo caso plantear una Guatemala con menos inequidades, y ahí la élite dirigente. ¿Su posición al respecto? Bueno, yo creo que es un tema que necesita bastante tiempo para digerirlo. Tenemos 3 minutos, ¿sí? Tenemos posiciones bastante diferentes. Yo a lo que me refiero es que, por ejemplo, sin ir muy lejos, en el caso muy particular, si a mí no me hubieran dado una oportunidad y si en el espacio donde me desenvuelvo no se hubiera puesto una condición de traer a los grupos, a representantes de los grupos que no han tenido oportunidad, pero al mismo tiempo fortalecer su liderazgo, yo no estuviera acá donde estoy. Entonces, ¿cómo hacemos si no creemos que es viable una ley de cuotas? ¿Cómo hacemos para que incremente el número de diputadas indígenas? Apenas hay 2 diputadas indígenas de 158. Al mismo tiempo, lo que necesitamos también es fortalecer el liderazgo y, como Anabela bien lo decía, no darles esa oportunidad a cualquier persona, sino tienen que pasar por un proceso, tienen que tener un tipo de desenvolvimiento, un tipo de liderazgo que ellas o ellos también quieren dar un paso más allá. Porque si la oportunidad no se da, seguimos en las mismas condiciones. Yo quiero agregar una cosita muy breve. Yo no me pongo para nada un programa de becas, por ejemplo. Un programa de becas no es un programa de cuotas. Un programa de becas es un programa de ayudas a las personas que por una condición no intelectual, que es una condición económica, se ven bloqueadas en su desarrollo intelectual. Y eso yo creo que es una Son cosa completamente compensatorias de todo tipo, ¿verdad? No, yo no pienso de una beca como una acción compensatoria. Yo pienso de la beca como una acción que abre las puertas, se abre la oportunidad a la gente, pero no estoy hablando de cuotas, no estoy diciendo que tiene que haber 8 becarios por 90 no becarios o 20 becarios. Es decir, a mí me parece que el sistema de cuotas implica la selección del no capaz, porque tengo que cerrar un número.
no una capacidad. Yo entiendo que hay que hacer acciones, por supuesto que sí, y abrir oportunidades, y me parece que, es decir, para nada estoy en contra de eso, me parece que es una camisa de fuerza el número, y así ha pasado en Estados Unidos. ¿Y cómo hace usted para incrementar la participación de mujeres indígenas específicamente en el organismo legislativo? Bueno, sabe perfectamente que los partidos políticos requieren de una inversión bastante fuerte para acceder a los primeros espacios en listado nacional, o por lo menos ser ¿cómo hace usted? Y yo le digo que ahí estamos en un problema muy serio, porque el partido político es una organización independiente. Es el responsable de esa discriminación. Con sus intereses. Pero ojo que acuérdense que dentro de la reforma... El Estado puede intervenir en el partido y cambiar al partido. O sea, yo lo dejo pero en otro solo punto. recuérdense que dentro de la reforma a la ley electoral y de partidos políticos está el artículo que pretende cabalmente trabajar el tema de cuotas. Es donde la mayoría de congresistas se han opuesto. Pero vean y el tema era mujer indígena, y o sea, ir de una forma... Era la alternancia famosa y hay una oposición, pero terrible, ¿verdad? Mientras discutimos las cuotas o lo políticamente correcto, dejamos el debate de fondo, que es la simetría de poder. Y yo creo que ese debate es el que hay que plantear y darlo, y aquí las élites dirigentes, porque si no vamos a seguir dándonos estas discusiones que son positivas sin duda alguna en términos de la acción afirmativa y las compensaciones, pero el debate de fondo, que es tratar de equiparar esas desigualdades y esas asimetrías de poder, lo seguimos dilatando y dilatando, y vamos a seguir. La otra debilidad que tenemos las sociedades muchas veces es que nos perdemos analizando los efectos y olvidamos las causas del problema, ¿no? Imaginémonos por un momento una Guatemala con gran desarrollo, con generación de oportunidades para todos, donde sin importar género, etnia, en fin, posición social ni nada, todos tienen la oportunidad de desarrollarse y acceder a oportunidades para las cuales van a ser evaluados por las condiciones de capacidad. Si son instituciones independientes, pues cada institución tendrá la libertad de poder poner sus propias condiciones, pero que en general no va a haber discriminación, no va a ser una razón por la cual se va a escoger a una u otra persona, sino va a ser por capacidad. Va a ser por una decisión estratégica, y que realmente todos se sientan integrados y parte de un quehacer, que en este caso sería construir o desarrollar un país. Y como que por ahí va un poco el objetivo ideal, ¿no? que toma un cambio cultural, que toma un cambio de actitud, tal vez en muchos casos, ir buscando ciertas simetrías en forma natural, que es lo que los países que más desarrollo humano han alcanzado, pues han logrado de alguna manera. Un comentario brevísimo final, doctor Sabino. Bueno, el comentario es, por la discusión que hemos tenido aquí, no tratar de politizar o de convertir en una estructura legal el problema este. Este es un problema más cultural, más de emociones, de sentimientos. Yo sigo insistiendo que se da prácticamente en todos los países con alto o bajo nivel de desarrollo, y creo que sería importante tomar conciencia acerca de las formas implícitas que hay y no tanto irse al problema de la ley, de lo penal, de las cuotas. Esa es mi opinión, más sociológica que legal, diría. Bueno, pues hay mucho trabajo que hacer sin duda alguna, y creo que el aporte que ustedes dan es muy importante. Hay que seguir con esta discusión y sobre todo con el ir mejorando y puliendo esa cultura que nos haga a todos lo que debemos ser, ¿no? Seres humanos cada vez más iguales en el sentido de oportunidad, de igualdad ante la ley, de igualdad de posibilidad para aprovechar las oportunidades que la vida y el destino debieran darnos. Muchas gracias. A ustedes los dejamos ahora con Dimensión Reflexión. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Hasta luego. Combatir la discriminación no es solamente un tema legal. Las actitudes y valores tienen mucho que ver. Las diferencias son naturales. Desde que somos pequeños tenemos un hermanito que es más grande, otro que es más pequeño, uno que va más rápido, otro que va más lento, uno que es fabuloso para el fútbol y el otro que definitivamente no la hace en el deporte. Entonces, como padres tenemos la gran responsabilidad de educar a nuestros hijos enseñándoles que las diferencias son naturales y que no por eso se discriminan. ¿Cómo construimos una sociedad basada en el respeto a nuestra diversidad? Todo es educación. Entonces, si yo me doy cuenta que tengo una aversión o un rechazo hacia una persona por una diferencia que tiene, tengo que ir hacia lo interno de mí misma y preguntarme qué otras cosas veo en mí que son diferentes a la de los demás
porque yo también soy diferente, ¿verdad? Pudiéramos partir como padres con nuestros hijos a decirles, cuando hay un niño diferente, aprovecha la oportunidad de aprender de eso diferente. Y eso hace que incluyamos a las personas y hacemos en los niños que genere duda e interés, no rechazo y discriminación. ¿Cuál es el precio de soñar? ¿Cuánto es que cuesta imaginar? Dime hasta dónde llega el cielo, yo te diré hasta dónde llegarás. No es la razón, es el corazón lo que te hace grande. No es tarde, no. Creo que es momento de brillar. Si miras hacia el cielo, tal vez podrías volar. Es nuestro el universo, pues lo podrías cambiar. Guate quiere paz. Yeah, yeah. Mi Guate quiere paz. Dime cuál es el precio de soñar. ¿Cuánto cuesta cambiar? Dime hasta dónde llega un sueño. Dime si estás dispuesto a dar con una vez. Que lo intentes, todo irá bien. Será como tú quieras. Creo que ya es tiempo de brillar.